Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Postviral. Como hicimos mención en la última entrega, y vamos a estar estas semanas dándole un giro a nuestro ciclo de entrevistas para estar viendo qué es lo que pasa en nuestro continente, en nuestro subcontinente, en América Latina. Así que hoy tenemos otra vez el privilegio de estar con una persona referente de la política ecuatoriana de este momento, recientemente electo como asambleísta en ese país, y lo presento y después seguimos charlando de sus pergaminos, porque además es comunicador y vamos a estar charlando de un montón de temas. Pero Javier Lazo, para la audiencia, Javier, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá, por haberte acercado y poder compartir estos minutitos de charla. No, Pablo, el agradecido soy yo por la invitación, estoy aquí hasta con mucha alegría, con fruición, presente aquí, además porque estoy en Buenos Aires, una ciudad que me gusta muchísimo, por todo lo que significa como referente, Argentina, en el resto de la región, las cumbres que ustedes tienen en la literatura, por ejemplo, no discuto las posiciones políticas de Borges, pero es fascinante leerlo a Borges, a Cortázar, a Sábato, a tanto buen escritor que ha tenido siempre la Argentina y que ha sido referente no solo en América Latina, sino en el planeta entero. Y después ustedes tienen la música maravillosa, los genios de la música que ustedes tienen. Yo tuve el privilegio de tratarlo durante 2 días seguidos porque fue a Ecuador, por ejemplo, a Luis Alberto Spinetta, ¿no? Mirá. Sí, tuve ese privilegio porque nosotros los llevamos, quiero decir con eso, el gobierno de la ciudad de Quito, y yo estaba involucrado con ese gobierno, y en unas fiestas populares Spinetta nos aceptó la invitación, una maravilla de personaje. Y aparte de Spinetta y de la buena música que ustedes tienen, no solo el tango, ¿no? Si soy fanático del rock, es del rock argentino, ¿no? Porque Cerati también me gusta mucho, pero también me ha gustado muchísimo el cine argentino, porque tienen también niveles muy altos de cine, así que bueno, y no hablemos del fútbol porque, bueno, y me vas a sacar ventaja, ¿no? Pero te quiero advertir que si me das a escoger entre Messi y Maradona, escojo 1000 veces Maradona, ¿no? ¿Por qué Maradona? ¿Por qué te parece? Porque Maradona hablaba, Maradona se comprometía, Maradona, aparte de ser un genio del fútbol, estaba comprometido y los medios lo maltrataban a Maradona, ¿no? Nos lo querían vender como una persona dañada, ¿no? Y eso no era Maradona. Maradona era un ser humano comprometido, ¿no? Allá él, que tuvo ciertos problemas, pero a mí no me importan esos problemas de Maradona, me importaba su fútbol y me importaba también sus compromisos, ¿no? Messi es un gran jugador, pero no se compromete con nada, ¿no? Lo siento mucho si estoy ofendiendo. Con el fútbol, se compromete con el fútbol. Solo con el fútbol. Nosotros estamos contentos con Messi, la verdad, claro, que estamos contentos, no. Pero generacionalmente, a los que somos, yo por ejemplo soy nacido en el 83, lo que se vivió con Maradona, y más los que tenemos más compromiso con las causas sociales, Maradona te mueve cosas que Messi por ahora no lo logra, pero vamos a ver, vamos a darle tiempo. Eras un niño pequeñito cuando Maradona, por ejemplo, logra casi él solito el Mundial de México, ¿no? Que fue en el 86. Tú tenías 3 años, o sea, todavía no estabas tan interesado ni metido en eso, ¿no? Pero el 90 sí, y el 90 fue interesante también. Claro, pero el del 86, que tuve el privilegio de estar en México y ver los partidos en donde Maradona hizo todo, contra Bélgica, contra Alemania, Bélgica, Inglaterra, y el partido final fue contra Alemania, y el gol de la mano divina, de la mano de Dios, también el del 86 tiene un peso político enorme, lo quieras o no lo quieras, porque fue después de las Malvinas, y Maradona
toma la bandera argentina, se echa al hombro, no solo el fútbol, sino todo lo que representaba Argentina en ese momento, ¿no? Y con los ingleses, en Ecuador decimos toma tu Maduro, ¿no? Fue espectacular. Sí, él muchas veces hace declaraciones posteriores que son muy interesantes, que dice: yo era un pibe normal, un pibe de Villa Fiorito, que es de donde él proviene, que me hice conocido por haber derrotado a los ingleses después de que muchos pibes murieron en Malvinas. Entonces eso a nosotros, más en estas épocas, que hace poquito que conmemoramos el 2 de abril, que es el día del comienzo de la última guerra por las Islas Malvinas, es como que nos conmoda. Así que bueno, sos un gran conocedor de la Argentina, eso nos pone contentos, nos llena de orgullo. No sé si gran conocedor, pero es un país que nos marca, no solo a los ecuatorianos, sino mucho en la región, ¿no? Y bueno, ahora más que nunca, porque mira, he ido hoy mismo a La Plata, y ahí hay muchos ecuatorianos estudiando en la Universidad de La Plata, y he constatado cómo son recibidos los ecuatorianos en esa universidad. Y no solo los ecuatorianos, sino todos los latinoamericanos, y esa generosidad de la Universidad de La Plata, que aparte de darte educación y luego un título académico, te da dignidad, te recibe con los brazos abiertos, le hace sentir a mis compatriotas que están ahí con los brazos, siendo recibidos con los brazos abiertos. No es una actitud caritativa, ¿no? Yo te doy, agradéceme infinitamente. No, es una relación de iguales, pero generosa, de parte de Argentina, de la Universidad de La Plata. También están en la UBA, pero constatar esa generosidad argentina, en mi caso con mis compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas, Chuzo, hay que agradecerla, hay que ser agradecidos. Entonces, es un gusto estar acá, moverme dentro de lo argentino, que como te decía, nos ha legado en las artes muchísimas obras de muy alto nivel. Entonces, lo argentino está marcado en nuestra piel. Antes básicamente era a través del fútbol, ¿no? Recibíamos muchísimos futbolistas argentinos, porque la exportación de futbolistas argentinos le hace un aporte enorme al PIB argentino. No es broma, es verdad. Si saco las cuentas, lo que ingresa a la Argentina por exportación de futbolistas, suena feo porque parecen mercaderías y no, son personas, pero es brutal lo que hace el fútbol para Argentina. Y también nosotros recibimos a muchísimos futbolistas argentinos, no del nivel de Messi, ¿no? Pero buenos futbolistas argentinos. Y antes eran básicamente los futbolistas, lo que más conocíamos. Y por ejemplo, en mi ciudad, Guayaquil, tenemos ciertas expresiones heredadas de los futbolistas argentinos que llegaban a Guayaquil, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, no decimos bus, decimos vas a coger el colectivo. Ah, colectivo. Sí, y eso es argentino, ¿no? Porque tanto jugador que llegaba y hablaban... Qué bueno que solo recuerdes las cosas buenas, ¿no? Porque algo también, eso está bueno, ¿no? No voy a hablar de las cosas malas porque no me compete y además... En una época los argentinos en el exterior también se habían hecho una fama. Sí. De algo de soberbia, teníamos como una fama así, ¿no? No, también los futbolistas como eran atletas, pintones, y entonces eran bacanes, ¿no? La bacanería de los futbolistas argentinos, también eso nos chocaba un poco, ¿no? No, esa parte no tiene importancia, lo importante es esto otro, ¿no? Me quedo con lo que he visto hoy, ¿no? La Universidad de La Plata, fui a La Plata. Te quedaste sorprendido con eso y está bueno, y para nosotros lo sabrás, pero es un orgullo muy grande tener universidad pública, y eso me lleva a hacerte la primera pregunta ya más formal de la entrevista, que es esto, ¿no? ¿Cómo ves este periodo mundial que tiene
muchas repercusiones tanto en Argentina como en Ecuador, en los procesos políticos que estamos viviendo, en los cuales se intenta sacar al Estado en ese tipo de prestación como es la educación, pero también podríamos hablar de salud o podríamos hablar de cualquier otro servicio público que hasta hace no mucho tiempo está naturalizado, que parte de esos servicios los tenga que prestar el Estado, y hoy se está discutiendo de forma absolutamente radical el achicamiento del Estado. En Ecuador se está llevando adelante un proceso bastante similar al que, corregime vos si te parece que no, pero bastante similar a lo que estamos viviendo en Argentina, pero eso abrió de alguna manera una esperanza de un cambio político en estos tiempos. ¿Cómo se vive en Ecuador eso? ¿Qué reflexión haces sobre esa situación? ¿Cómo lo van llevando? Pablo, yo no soy economista, pero me gusta leer economía porque soy comunicador como tú. Y el comunicador tiene que leer muchísimo, la comunicadora. Tenemos que leer muchísimo, ¿no? Porque si no caemos en los lugares comunes, ¿no? Y creo que tenemos la obligación en esta comunicación alternativa de proponer otros temas, de jalar los temas desde otra perspectiva, ¿no? Y estoy leyendo un libro de Joseph Stiglitz. Ya sé que no es que soy fanático de Stiglitz, pero este libro se llama Capitalismo Progresista, porque Stiglitz dice, hemos pasado del estado de bienestar al estado de malestar. ¿Por qué? Porque este neoliberalismo salvaje, voraz, que trabaja para el 1% y el resto que se joda, el resto salado, naciste pobre, ¿para qué elegiste ser pobre? Y no tienes opción. Y entonces estos modelos de ortodoxos, económicamente hablando, retiran al Estado. Y el Estado ya no hace política pública, ya no hace inversión social. Y si no hace inversión social, se deteriora la educación, se deteriora la salud pública, no hay inversión en obra pública, porque cuando el Estado hace una carretera, una cosa que resulta como muy obvia, genera muchísimo trabajo. La obra pública genera mucho empleo y la crisis de nuestros países también está en el empleo. La gente no encuentra empleo y si no encuentra empleo no puede poner platita, como decimos en Ecuador, en su bolsillo, y si no pone platita en su bolsillo, la crisis se sigue acentuando. Esa es la miopía de ese modelo, ¿no? Que está agudizando la crisis y que trabaja para ese 1%, financiando la financiarización de la economía, es decir, el sistema financiero es el gran ganador. Pero los banqueros son cruentos, no son empáticos, no logran ponerse en los zapatos de sus clientes. Lo único que interesa es colocar el dinero y que ese pague las tasas de interés que con el monopolio, con la fuerza del mercado, que ya no tiene el mercado ni siquiera atisbos democráticos, hacen lo que les da la gana, establecen las tasas de interés que les parece y entonces maltratan a sus propios clientes. Entonces ese momento estamos viviendo. Lo dice Stiglitz en Capitalismo Progresista, que es un oxímoron para mí, porque son dos conceptos que me parecen contrarios, pero de esa oposición de conceptos puede surgir uno nuevo, ¿no? Que es el oxímoron por naturaleza, ¿no? Entonces, este es un problema mundial. Los Estados Unidos están viviendo ese problema. Se les ha deteriorado también el tema institucional. Tienes un presidente como Trump que ya no respeta la ley. Y los estadounidenses se jactaban de ser respetuosos del rule of law, la ley primero, ¿no? La ley se respeta. Ya no está pasando eso en los Estados Unidos. En nuestros países es muy común, y en Ecuador se vive dramáticamente eso, la subordinación del poder judicial al poder político. Es terrible. Ya no hay garantías de un juicio justo, ¿no? Ya no hay garantías. El político decide si se te condena o no se te condena. El político decide qué condena vas a recibir. El aparato judicial ya no funciona. Fiscalía, Procuraduría,
cortes de justicia, están tomadas por el poder político. Y en Estados Unidos está pasando lo mismo. Ellos que se jactan tanto de los padres fundadores, ¿no? Washington, Jefferson, los padres fundadores hicieron esas separaciones, ¿no? Y acuérdate que ya desde más de 100 años atrás, los estadounidenses también empezaron a preocuparse de los monopolios, porque tienen un poder excesivo de mercado y lo pueden manipular al mercado. Y dijeron, vamos a sacar leyes antitrust, ¿no? Antimonopolios. Todo eso se acabó. Ya no pueden controlar a los monopolios, ahí tienes un Elon Musk, encima muy cercano al presidente actual. Y es un tipo que decimos, no sé si es así, es muy cercano probablemente, 300.000 millones de dólares, su fortuna personal. Oye, el Producto Interno Bruto del Ecuador, 110.000 millones de dólares. O sea que ese señor puede comprarse casi 3 Ecuador, ¿no? Todo lo que producimos, todo, absolutamente todo, ese señor saca la chequera y nos compra, ¿no? ¿A dónde va la humanidad con una cosa así? Con estos personajes, Zuckerberg, Bill Gates, todos ellos que han acumulado unas fortunas que les da demasiado poder, y los estados, una vez que se retiran, encima tienen políticas de reducción de impuestos para ellos. Y si no tributan, si no pagan impuestos, se deteriora todo lo demás, se deteriora la educación, se deteriora la salud. En mi país hay personas muy ricas que tienen su propio avión y cuando se enferman agarran y se van a Estados Unidos o se van a cualquier lado de economía desarrollada y ellos se curan. En el Ecuador, el pobre, ahora están ahí los hospitales porque no le han puesto una bomba y no los han hecho estallar. Nosotros vimos en la pandemia, fue noticia acá, el sistema, como fue uno de los primeros lugares en los que colapsó, ¿no? Ahí vimos. Y te quería decir, no, esto obviamente describís un proceso de concentración de la riqueza. Yo leí hace poquito que los últimos informes dicen que el 1% de la población concentran el 50% de la riqueza mundial, es más o menos lo que se estima. Hablando el otro día con tu compatriota, con René, que también entiendo que se conocen, decía que estas democracias están en asedio, nuestras democracias, frente a esta concentración de la economía, esta nueva forma de entender la democracia, hay un asedio. Pero hay un punto que también me parece interesante y me gustaba tu opinión, que también estudias temas de la cultura, que estudias temas de lo popular, de lo comunicacional. ¿Cómo fue que esos discursos, más allá de esto de las instituciones y los gobernantes, cómo plantean las instituciones, cómo nuestros compatriotas, ya sea en Ecuador, en Argentina, votan estos procesos, ¿no? Porque el discurso, creo que hay alguna similitud entre Noboa y Milei en términos de pareciera que incluso sus campañas ya van anticipando que sus políticas son la reducción de impuestos, la destrucción del sistema público, ya sea salud, educación, seguridad. Pero ¿por qué te parece a vos que desde lo cultural, desde lo político, nuestros compatriotas en distintos momentos compran estos discursos modernos del desarrollo de las Big Tech y esto de terminar con el Estado? Porque hay un problema, Pablo, hay una guerra cultural que la hemos venido perdiendo, porque ellos nos han impuesto el relato y nosotros estamos respondiendo y no poniendo sobre la mesa los temas que nosotros deberíamos de poner sobre la mesa. Ellos han impuesto el relato y nosotros seguimos los temas que ellos nos proponen y son trampas. Claro, tienen la complicidad de los grandes medios que no creo yo, por lo menos en el caso ecuatoriano, yo creo que siguen controlando el 70% del pastel. Hay población enorme en mi país, de no solo pobreza, sino ya miseria, que no tienen internet y que no tienen acceso a
a los beneficios, a lo que se hace en comunicación a través de lo digital. No, no, ellos siguen viendo las grandes cadenas de televisión, desayunan, almuerzan y cenan viendo eso. Y lo que hay en esos canales es ese relato cómplice de todo esto, ¿no? Concursos, Masterchef, ni sé cuánto, y todo el mundo quiere estar ahí en esos concursos, ganándose los premios, y sobre todo al lado de personas guapísimas, todas ellas, ¿no? Y entonces, esto no es la realidad, esto no es la realidad. Entonces, ahí hay un problema de una guerra cultural que la hemos venido perdiendo, porque ellos han tenido todo el arsenal para imponer su guerra, ¿no? Y hoy mismo estamos en esos dramas en el Ecuador, porque estamos asistiendo a un proceso electoral y en lugar de que ellos nos respondan a nosotros, porque tenemos muchas cosas que preguntarles, nosotros andamos respondiéndoles a ellos, ¿no? En Ecuador, tú debes de saber, Pablo, que Ecuador está dolarizado desde hace 25 años y que no hay nada que hacer con la dolarización. Estamos dolarizados. Y entonces la dolarización se volvió el gran objetivo, porque con dolarización controlas, por ejemplo, inflación, ¿no? Pero, ¿y si no tienes crecimiento? ¿Y si tienes pobreza? ¿Y si tienes desempleo? ¿Qué carajo haces controlando la inflación? ¿Cuáles son los beneficios reales frente a esos enormes problemas económicos que tienes? Entonces, ellos dicen, el modelo que se opone a Noboa quiere desdolarizar. Y es como un sacrilegio en Ecuador. Y nosotros tenemos que responder por enésima vez, no. Nunca hemos planteado la desdolarización. Y los datos son tan duros, pero sin embargo se atreven a insinuar estas cosas. Porque, por ejemplo, Rafael Correa defendió la dolarización. Defendió la dolarización. Rafael Correa, en la década del 2010, cuando tuvimos una asamblea constituyente, la mayoría de los constituyentes eran de la tendencia, la enorme mayoría. Y Correa ganaba en una sola vuelta. A Correa le bastaba una sola vuelta porque alcanzaba el 57, 58, 60% y no había necesidad de una segunda vuelta. Y no lo hizo nunca. Nunca lo propuso. Cuando tenía las condiciones en sus manos, nunca lo hizo. ¿Por qué ha de hacerlo ahora? Sí, pero siguen teniendo la capacidad de instalar el eje dolarización o no dolarización. Eso, y eso también limita a cierto espacio político a impulsar sus ideas, presentar sus ideas, ¿no? Te siguen la agenda concentrada de medios, siguen imponiendo los grandes temas sociales. Y ahora, Javier, te esfuerzo un poco más la pregunta. Entonces, frente a este panorama que bien describís, habría que preguntarse por qué ahora hay una esperanza de cambio en Ecuador también. Algo también debemos hacer bien, algo en nuestros pueblos que también debe tener que ver con lo cultural, sigue como resistiendo a pesar del gran entramado de medios, a pesar de la concentración de la economía, a pesar de esos discursos importados desde el norte. Hay algo que subsiste en nuestros pueblos que hoy estemos hablando. Vos acabas de ser electo asambleísta por Ecuador y estamos rumbo al 13 de abril en una definición de modelos políticos, modelos económicos y modelos civilizatorios. ¿Cuál te parece que sigue siendo ese fuego sagrado que no se pierde y que nos sigue dando esta esperanza, estas posibilidades? En Ecuador creemos que ya la gente tiene cómo comparar. Ya tenemos 8 años de estos modelos de un neoliberalismo fondo monetarista, cruento, ortodoxo, que el resultado es la pérdida de la inversión pública, la pérdida de la calidad de la educación, la pérdida de la calidad de la asistencia en salud, cero obra pública, cero. Pablo, no es hiperbólico, no se ha construido nada en 8 años de gobierno, pero nada, no se ha hecho absolutamente nada. Venimos de tragedias enormes.
Tuvimos 3 meses seguidos de apagones de energía eléctrica diarios, de hasta 14 horas al día, 14, más de la mitad del día entero sin luz, sin energía, sin poder prender tu computador, sin poder navegar en internet, los jóvenes sin poder hacer lo que hacen con los celulares. Supuestamente ellos son la modernidad, no son el desarrollo, son... Y nos metieron en estas cosas por miserias. Porque Ecuador, en la época de la Revolución Ciudadana, cambió la matriz energética. Nos pasamos a una fuente limpia de generación eléctrica hídrica, porque tenemos corrientes hídricas. Pero sabemos que se secan esas fuentes porque llega el estiaje, llega la sequía. Por época, ¿no? Claro, entonces en el momento de la sequía tienes un parque térmico que se alimenta de diésel, búnker, y entonces a ese parque térmico tienes que darle mantenimiento para que cuando lo prendas funcione. Y por otro lado, si la población va creciendo, que es inevitable, ¿no? El Ecuador crece a una tasa, el crecimiento vegetativo del 3%, tienes que aumentar la oferta energética porque está creciendo el consumo, inevitablemente. Entonces tienes que seguir haciendo inversión. Y el tipo de consumo también, ¿no? Claro. Más... No se hizo, en 8 años no pusieron $1. Entonces cuando llegó la crisis, no quedó más remedio que apagar las centrales y nos pasaron la factura a nosotros, a los ciudadanos inermes, indefensos. Y entonces, después de eso, los modernistas, que dizque van a aumentar el bienestar, van a aumentar las exportaciones, van a traer inversiones, no hicieron nada. Y nos pasamos sin luz 3 meses, atormentados, porque, Pablo, ya aguantas 2, 3 días, pero aguántate 3 meses. Aguántate 3 meses, incluso en cosas tan banales, cotidianas. ¿Por qué yo no puedo ver, por ejemplo, mañana juega, bueno, no sé si estoy fregando al programa, diciendo mañana, quitándole la atemporalidad, Barcelona de Guayaquil con River Plate de acá, de ustedes, en Buenos Aires? Bueno, si eres fanático del fútbol, quieres ver el partido, ¿no? Y si eres ecuatoriano y Barcelona es el equipo más popular del Ecuador, yo no soy del Barcelona, pero no importa, reconozco que es el más popular, y llegas y te preparas, hoy juega, y llegas a tu casa y no hay luz. ¿A quién quieres matar, no? ¿Por qué no me dan el derecho? ¿Por qué no me permiten ver eso, no? Hasta en esas... y pequeñeces, ¿no? Comercio, para la economía, ¿no? Ellos que son claro. del libre mercado, el proceso capitalista necesita energía. Quebraron muchísimos negocios, tuvieron que cerrar muchos emprendimientos. Ellos, que son los empresarios, nos han tratado así. Entonces la población, de todas maneras, puede comparar lo que pasó antes y lo que pasa hoy. Y entonces hay una suerte de agotamiento, se les acaba el discurso, se les acaba la espectacularidad de su discurso. Hasta el día de hoy, Rafael Correa dejó de ser presidente del Ecuador, van a ser 8 años. Hasta hoy le siguen culpando a Correa de todos los desastres que pasan en el Ecuador, y tú debes de acordarte que en la pandemia Guayaquil fue el modelo de lo que no se debió hacer en la pandemia. Guayaquil vivió de la manera más trágica la pandemia porque los cadáveres en las veredas. Sí, nos llegó, esas imágenes fueron muy fuertes acá en Argentina. No había política pública, incluso para protegerte en ese momento de la mínima dignidad, ¿no? Cadáveres en las veredas, porque no había una política de sanidad pública que resuelva esos problemas, porque no había recursos, no había plata para hacer esas cosas, ¿no? Esta es la crueldad de este modelo. Es muy cruel este modelo. Y entonces ya la gente se cansó, creo, ¿no? Se ha cansado un poco de eso, y eso nos hace pensar que estamos en buena posición en las elecciones del 13 de abril, a pesar de toda la batería que ellos han sacado. Mira, ahora en abril es la 9ª cumbre de la CELAC, ¿no? Que es importantísima la CELAC,
Tenemos que encontrar, UNASUR era para mí el mejor modelo de integración que teníamos en nuestra región, pero la CELAC se tiene que reunir en la 9ª cumbre de la CELAC en Honduras. Y Xiomara Castro ha logrado la presencia de buena cantidad de presidentes en Honduras para la 9ª cumbre de la CELAC. Ha asegurado su presencia Claudia Sheinbaum de México, va a ir Luis Ignacio Lula da Silva, va Petro, va a Guatemala, va a Uruguay, va a Bolivia, va un buen número de países de nuestra región. Noboa no va, porque Noboa está subordinado a los Estados Unidos y los Estados Unidos quiere debilitar todo esfuerzo de integración porque así nos imponen más fácilmente las cosas, ¿no? Pero Entonces, no solo los regionales, ¿no? Eso lleva a puntos límites, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el sistema ONU como lo conocemos, incluso el G20 está como que fue como el ámbito de integración que más venía creciendo, más importancia tenía, también está como puesto en veremos, ¿no? Hay como todo lo que es control de las grandes corporaciones, sea por entre ciudadanos o entre estados, como que se está debilitando. Y dijiste algo muy interesante, seguimos en tema, respecto de esto, que la gente ahora tiene con qué comparar y también que al correísmo, a Revolución Ciudadana, se le echaba la culpa de todas las desgracias del Ecuador. Hay un tema que es bastante interesante y me parece que pues seguramente esté siendo un tema de discusión y también lo es en Argentina, por eso está bueno tener este contrapunto, esta charla, que es el tema de la seguridad en Ecuador, porque es casi innegable, porque el tema de la violencia, por las estadísticas, por la forma de contar, en este caso cuando hay delitos dolosos, es bastante claro y es bastante objetiva la cuenta de la violencia en un determinado territorio, que las políticas del correísmo en su momento habían llevado a Ecuador a estar entre las mejores tasas de seguridad en la región y en el mundo incluso. Esto ha cambiado bastante el panorama y bueno, quería tu impresión sobre cómo está impactando esto en la vida diaria en Ecuador, cómo impacta esto en las elecciones, cómo impacta esto, 3 preguntas, ¿no? Te hago, cómo se relaciona esto con la política de soberanía del Ecuador, porque hay un tema bastante interesante que como Noboa está interpretando la cuestión de la dependencia con Estados Unidos o de ya directamente de mercenarios de Estados Unidos en la delegación de la seguridad. Así que quería un panorama tuyo, que sé que manejás el tema para que nos ilustres con esa cuestión. Es muy grave el problema de la seguridad interna en mi país, terriblemente grave, porque en efecto, cuando Correa termina sus mandatos, entrega al Ecuador con una tasa, es un dato, ¿no? De todas maneras hay seres humanos atrás de todas estas estadísticas y a veces la estadística los oculta, ¿no? Pero bueno, la tasa era de 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es una metodología simplemente, ¿no? Y eso nos llevaba a ser el segundo país más seguro de la región, Ecuador. Hoy tenemos una tasa de 46 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Le dimos la vuelta a la hoja y hoy somos de los países más peligrosos y más inseguros de la región, con ciudades como Durán, que es pegadita a Guayaquil, es cuestión de cruzar un puente y estás en esa ciudad, es ciudad mía, de mi país, así que no me enorgullece presentar a Durán como la ciudad más peligrosa de la región, ¿no? La más peligrosa de la región, y Guayaquil también una ciudad muy peligrosa, y esto es por el abandono de las políticas públicas, por el abandono de la inversión social. Y entonces este gobierno lanzó a los militares a las calles y la consecuencia ya es trágica, muy trágica.
desaparición de gente en manos de los militares que no están entrenados para tratar con civiles. El militar tiene otro objetivo. Yo disparo primero porque si no a mí me disparan primero. O yo mato o a mí me matan, ¿no? La policía es otra cosa. La policía recibe otro entrenamiento. Se supone que está lista para tratar con civiles. El militar no. El militar tiene un enemigo al frente y es cuestión, como digo, de quién dispara primero. Y ya son algunos desaparecidos en mi país, en manos de los militares que están patrullando las calles bajo una declaratoria de guerra interna, y este presidente les ha garantizado impunidad. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, disparen primero porque yo me encargo de protegerlos a ustedes. Impunidad total. Y debes haber escuchado el caso de 4 niños en un barrio muy pobre de Guayaquil que se llama Malvinas, lo siento mucho, y simplemente fueron tomados por los militares y hasta el día de hoy no sabemos por qué los mataron. ¿Por qué los mataron? Y después los medios quisieron hacer el relato de que eran delincuentes infantiles y que estaban haciendo fechorías. Y luego encontramos que no, que eran unos niños modélicos, de buenas gentes. Les encantaba el fútbol, jugaban al fútbol, practicaban ritos religiosos, pero no satánicos ni esas vainas. No. Eran unos buenos niños, muchachos, que no sabemos por qué los mataron. Y no son los 4 únicos asesinados, son como, van más de 27, que no sabemos por qué los están matando, ¿no? Y ahí están, pues, por estas políticas que no las vas a resolver. El problema de la inseguridad no lo vas a resolver metiendo militares en las calles. Al problema de la inseguridad, al principio sí tienes que aplicar mano dura, dicen, está bien, pero tienes que incrementar la inversión social, pues. Porque a este problema de la inseguridad hemos llegado porque se retiró el Estado, ¿no? Porque no hace la inversión que tiene que hacer, porque la educación, mira, 180.000 jóvenes no han podido ingresar a la universidad, porque no hay cupos, porque la universidad no tiene capacidad de respuesta. ¿Qué le estás diciendo a esos jóvenes? Se jodieron, no estudien. Cuando todos sabemos que la aspiración de estudiar es porque quieres salir de la espiral de pobreza con el estudio. Por eso vienen nuestros jóvenes, no todos, pero vienen mucho a la Argentina. Ustedes, por eso empecé agradeciendo esa generosidad argentina con mis compatriotas jóvenes, que les ha abierto la puerta de sus universidades. Y aquí están. Y yo sé que también ustedes están pasando por un momento difícil, que en las universidades, que es una especie de derechos conquistados, la universidad pública y de calidad, se tienen que defender ante los acechos de las políticas neoliberales. Pero ustedes, los argentinos, las argentinas, porque he tenido el privilegio de estar, por ejemplo, un 8 de marzo aquí en Argentina y ver la potencia de las marchas de las mujeres, ¿no? Es brutal, ¿no? Ustedes saben defender los derechos y eso es muy bueno. Esa es una lección que debemos de aprender en el resto de América Latina. Entonces, es terrible el problema de la inseguridad. No la pueden abatir. Dijeron que la iban a controlar con los militares en las calles y los índices de violencia no han bajado en el Ecuador. Y ahora le da a este gobierno, le da por traer a un mercenario, un señor que se llama Eric Prince, de Blackwater, que es una institución de mercenarios que le ha ido mal en muchísimos lugares, que tiene acusaciones muy graves de asesinatos en distintas partes de este planeta, que su más reciente fracaso es la propia Venezuela. Es la propia Venezuela, porque le dijeron a los venezolanos de la oposición que ellos iban a acabar con Maduro, ¿no? Maduro encontró, más allá de las coincidencias o no que tengas con Maduro, encontró que había todas estas prácticas y que se habían metido unos mercenarios que no iban a respetar la ley. A este señor, es mucho quizá decirle señor, lo ha traído al Ecuador, lo ha llevado al Ecuador
para que combata disque la delincuencia. Y este señor, insisto en lo de señor, descaradamente se mete en política interna. Dice, Ecuador tiene que escoger entre la ley o el narcotráfico en la política. Es terrible lo que hacen en las redes, ¿no? Y ahora a Luisa, que es la candidata que le puede poner freno a todo esto, dicen que tiene un hijo con Rafael Correa y que por eso es la candidata escogida por la tendencia, porque es la mujer de Rafael Correa también, que hay un periodo que no se sabe de tiempo y que en ese periodo de tiempo para ellos dicen que se desapareció, ahí estuvo embarazada del hijo de Rafael Correa. No pueden concebir una mujer que por sus propios méritos pueda conducir un proceso. No pueden, es que somos... Bueno, es lo que le pasa al presidente con su vicepresidenta, ¿no? Claro. Hay un problema con el género y el poder o la política, claro, y las capacidades de las mujeres. Es que este presidente es misógino, odia a las mujeres, de verdad. Ha tenido 20.000 conflictos con mujeres, su vicepresidenta, su ex ministra de Energía, es casado 2 veces este presidente, tiene una hija con una señora que se llama Gabriela Goldbaum, y le sigue. Yo no me quiero meter en los líos personales de ellos, pero cuando el presidente está metido en eso, ya se convierte en un problema político y social, ¿no es cierto? 42 juicios le sigue a la madre de su primera hija, y todos por un problema de alimentos. Lo que tiene es que pasarle, porque tienen una hija en común, y probablemente Noboa viene de la fortuna más grande del Ecuador, construida en plantaciones bananeras. Su abuelo era bananero, y en las plantaciones bananeras se hicieron muchísimas cosas también, ¿no? Contratación de trabajo infantil, ausencia de políticas de protección social, bueno, todo lo que pasa en esas plantaciones bananeras. Y este señor alega que está muy alta la pensión de alimentos por su hija. Y también le han seguido 42 juicios a la madre de su primera hija. Tiene un conflicto con las mujeres. Sí, no, más allá de lo personal, es una mirada de género que para, claro, alguien que representa al Ecuador es interesante tenerlo en cuenta. Es terrible porque no pretendemos ser... Mira, Ecuador, como todo país, pero en Ecuador la diversidad que hay en Ecuador es enorme. Tenemos una alta población de afros, de negros, población indígena, la mayoría somos mestizos. Montubios es una zona de la costa que también es una etnia porque tienen una manera particular de ver el mundo, hablan de una manera distinta, también vinculados a la tierra, fuertemente vinculados a la tierra. Entonces es muy diverso mi país. Y si no aprendes a convivir, no tolerar la diversidad, sino reconocer la diversidad, reconocerla, que se te haga piel, que eso nos vuelve ricos, ¿no? Esta gente no, esta gente desprecia lo otro, la otra edad. No existe la otra edad, no existe el otro con el pleno derecho a sus visiones, ¿no? A sus gustos, a su manera de vivir. Eso te hace rico, pero para esta gente, no, pues, ellos no son mestizos, ellos son blancos, descendientes directos de europeos, ¿no? Y te pueden hasta exhibir títulos nobiliarios, ¿no? Y esto no es el Ecuador, eso no es Ecuador, ¿no? Entonces también tenemos ese tipo de conflictos y todo esto es parte de la enorme inseguridad que tenemos en el Ecuador, porque no se reconoce al otro, porque se le ha quitado esa asistencia social, porque a la población pobre
Mira, yo tengo un concepto de la pobreza, Pablo. La pobreza no necesariamente te aniquila. La pobreza puedes tener acceso a la educación, puedes tener acceso a la salud, no te sobra nada, no puedes decir este celular ya no me gusta, voy a comprar el nuevo modelo. No puedes, seguramente si eres pobre, ¿no? Pero tienes educación, tienes un plato de comida todos los días en la mesa tuya y entonces la pobreza no te aniquila. Lo que te aniquila es la miseria, ¿no? Que no comes, no estudias, no te alcanza para nada. Y Ecuador ha pasado de la pobreza a la miseria a un alto porcentaje, con todas estas políticas económicas que han retirado al Estado, que hacen muy duro al modelo económico. Y esta es la tragedia. Esto es lo que explica los niveles de violencia que estamos viviendo y que los militares no lo van a resolver. No es un problema de represión en las calles, no es un problema de traer a un mercenario que ha delinquido en muchas partes de este planeta y que ahora los llevas para que se meta en política interna. Es hasta una pérdida de soberanía, pérdida de nociones claves de dignidad, ¿no? Así no se construye un concepto de pertenencia, ¿no? No sé. Y habla un poco del clima de época, ¿no? Yo pensaba cuando contabas esto, como en algún momento la pérdida de soberanía se hacía a través de instituciones, por ejemplo, no sé, la DEA interviniendo en el continente, México, Colombia, ¿no? Con operaciones encubiertas, pero eran espacios, por lo menos, si eran cuestionables o si no se llevaba bien legalmente la cuestión, por lo menos eran ámbitos estaduales. Ahora ni siquiera, es como un paso más incluso en la privatización o en la destrucción del Estado. Y hablando de eso, sé que, bueno, fuiste, ya no lo sos más, pero estuviste en la diplomacia, tenés un conocimiento y también a nosotros nos serviría tener una mirada tuya de cuáles son los caminos. Ojalá que sea con suerte el día 13 de abril, pero sabemos que hay varios países en la región que está rompiéndose esto, que parecía una inercia, que parecía un sentido común de que esta forma de capitalismo financiero vinculado con las grandes tecnológicas había llegado para quedarse, que eso era el sentido común, que eso era lo cultural y que lo demás iba a perecer. Afortunadamente hay como un cambio también en este sentido y nada, unas breves reflexiones finales tuyas, nos encantaría escucharte sobre cuáles son las perspectivas para América Latina, cuál sería el camino de articulación hacia adelante, qué es lo que podemos esperar tanto los pueblos de Argentina, de Ecuador y de la región. Es clave, Pablo, lo del 13 de abril porque en cierto sentido Ecuador se me parece a Siria, penosamente, ¿no? Porque yo conversaba, como estuve, sí, esos años de diplomacia, y podía conversar, por ejemplo, con el embajador sirio en Naciones Unidas. Él era parte del Comité Especial de Descolonización y yo fui presidente de ese comité 2 años seguidos. No eran mis méritos personales, era una decisión, entre otros, de países como Argentina, el tuyo, ¿no? Porque ese comité trata también el tema de las Malvinas, que los británicos siempre están al acecho, ¿no? Del tema de las Malvinas, ellos la llaman Falkland Islands y nosotros le decíamos Malvinas siempre, ¿no? Yo no usaba los dos nombres, aunque en determinados momentos lo tenía que hacer porque me lo imponía el Código de Naciones Unidas y yo no me podía rebelar contra eso, ¿no? Pero decía que el embajador sirio era miembro de ese comité y yo podía conversar con él. Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa en Siria, embajador? Sí, hay un problema de derechos humanos, me lo dijo, en Siria, porque estamos en guerra. Y en la guerra se violan los derechos, ¿no? Y estamos en guerra, pero ¿por qué estás en esa situación? Nuestra tragedia es geopolítica, es su ubicación geográfica. Nosotros no decidimos estar en el sitio geográfico en el que estamos y estamos equidistantes de muchas zonas calientes en esa región que es caliente per se. Y Siria está en medio de eso. Y Ecuador se parece, digo, porque Ecuador
geográficamente también es un punto estratégico. Estamos en la mitad de todo, ¿no? Equidistantes, y somos geográficamente muy estratégicos. Y los estadounidenses lo saben. Y por eso han metido tanta mano en el caso ecuatoriano. Por eso nos piden bases militares. Por eso un mercenario estadounidense está en el Ecuador. Porque ellos saben que no pueden perder a Ecuador. Que Ecuador no puede sumarse a la corriente progresista, dándonos la expectativa de una segunda ola de gobiernos progresistas que recuperen los modelos de integración regional al estilo de UNASUR o de la CELAC. Entonces, el 13 de abril, no solo nos jugamos los ecuatorianos, que por supuesto mayoritariamente nos la jugamos nosotros, ¿no? Porque nosotros en el día a día estamos sufriendo el abandono del Estado, pero América Latina también se la juega el 13 en Ecuador. América Latina tiene que mirar lo que pasa en Ecuador, porque lo que pasa en Ecuador puede ser un punto de inflexión que le dé mayor inercia y fuerza a los procesos integradores de América Latina. Así que nos la estamos jugando plenamente en Ecuador, y por eso nos miran algunos ojos del mundo, algunos ojos, muchos de ellos malditos, ¿no? Para ver cómo nos hacen la zancadilla, cómo le ponen el palito a la rueda para que no siga girando. Es muy fuerte lo que va a pasar el domingo en el Ecuador, y como tú decías también, recojo tus palabras, ellos pensaron que esta onda libertaria, ortodoxa, del modelo neoliberal, Fondo Monetario Internacional, de la deuda externa, de trabajar para el sistema financiero, que es el gran ganador en esto, a costa de las inmensas mayorías, esto había llegado para quedarse. Y muchísimo más temprano que tarde estamos intentando romper eso, ¿no? Porque no es herético lo que estamos haciendo, lo queremos romper para salvar a las inmensas mayorías que están en una situación de enorme desventajas, inermes, desbaratadas, desarmadas, nuestras mayorías. Y para eso estamos en la pelea, por eso estamos peleando. No queremos pelear realmente, es apenas una metáfora, es una defensa de unos principios. Así que se juega mucho el 13 de abril, Pablo, y para la región, ¿no? De todas maneras, desde Ecuador se puede mandar una señal, ¿no? Y puede ser muy, muy esperanzadora esa señal que se puede mandar el domingo desde Ecuador, Pablo. Bueno, Javier, vamos terminando. La verdad que desde Posviral, este ciclo de entrevistas del Centro de Estudios Chacabuco, estamos muy agradecidos. La verdad que fue fuerte, fue una entrevista contundente. Quería dejarte tal vez el último tramo de la entrevista para darle también un mensaje a los compatriotas ecuatorianos que viven en nuestra tierra, que nosotros estamos encantados de tenerlos, y bueno, hoy tienen la posibilidad de escuchar, tal vez cuando difundamos desde aquí en Argentina, a través de las redes, cuando hagamos ese trabajo de difusión de esta entrevista que me parece que estuvo muy buena, un mensaje para ellos, nada, en los términos que vos quieras, me parece interesante. Muchos de ellos, y con los cuales me he reunido, son universitarios, están estudiando acá. Muchos de ellos estudiando medicina, sobre todo en la Universidad de La Plata, y son ecuatorianos con los cuales he charlado, he conversado. Básicamente he venido a conversar con ellos, a escucharlos a ellos, a debatir con ellos, ¿no? Y como son estudiantes, y yo he hablado con ellos de la diferencia entre el optimismo y la esperanza, ¿no? Hoy día con la gente del gobierno de La Plata, de la Intendencia de La Plata, nosotros decimos alcaldías, yo hablaba de la diferencia entre eso, ¿no? Optimismo y esperanza. El optimista, estábamos ante estudiantes, en Ecuador decimos que el santo de los estudiantes es Santo Domingo Sabio, no sé. Y entonces tú eres optimista porque ya, ¿cómo estás preparado para el examen? Súper. ¿Cómo así?
no le recé a Santo Domingo Sabio que me ayude. Y entonces estoy optimista por eso. Y sacaste mal la nota porque el optimismo no parte. Alcanzó. No alcanza el optimismo. La esperanza, tú la trabajas. La esperanza es una tarea compleja, difícil. Y como estábamos ante estudiantes, yo cuento que he tenido que releer, probablemente lo conozcas, a Baruch Spinoza, el filósofo neerlandés, pero portugués, español, un filósofo del siglo XVII, Pablo, de hace años, para volver a recuperar el discurso de la esperanza. Porque en Ecuador, no sé si aquí, creo que aquí también, se ha instalado mucho el odio, ¿no? En Ecuador se lo ve a Correa y no se analiza, sino que se lo odia. O lo amas o lo odias, ¿no? Por suerte, más se lo ama que se lo odia, pero también se lo odia, inoculado por esta política, ¿no? Y de los medios ahí llevando adelante todo eso, ¿no? Y Baruch Spinoza te dice, oye, si solo le metes pasión a tus reflexiones, te vas a deslizar facilito al odio. Métele un poco de razón, métele un poco de reflexión, analiza por qué estás como estás, para que surja la esperanza, para que trabajes la esperanza. En eso estamos en Ecuador, trabajando por la esperanza, y que no es cualquier cosa la esperanza. Entonces, sí, yo le digo a mis compatriotas, estudiantes, esta es la cámara Ahí sí. Que tiene movimiento propio, ¿no? Sí. Qué maravilla, tecnología de este canal que ojalá la podamos copiar. Métanle lecturas, métanle reflexión a lo que nos está pasando para no deslizarnos al odio. Vayámonos al otro lado, a la esperanza. Construyamos esperanza. Nuestras sociedades se merecen la esperanza, porque a través de la esperanza construimos el sueño, la utopía, y la utopía es válida, hay que ir atrás de la utopía de un país, una sociedad mejor. Y esta es la última reflexión que yo quiero hacer pensando en mis compatriotas, hombres y mujeres muy jóvenes, que quizá vean este programa, Pablo. Así que muchísimas gracias por haberme dado esta tribuna. Y bueno, cuando vayas por Ecuador yo te lo retribuyo. Bueno, te tomo la palabra. Es más, te comprometo a que tengamos, aunque sea telefónicamente, vía Zoom, después del 13 de abril, que ojalá que sea con una buena noticia, pero que nos pongamos en contacto para seguir intercambiando ideas. Así encantado. Muchísimas gracias. Para nosotros es fundamental contar con tu testimonio y la mirada geopolítica, desde una mirada latinoamericanista. La verdad que fue enriquecedor. Yo hago un programa como este, que se llama Palabra Suelta de Conversación, vía Zoom. Y en mi casa tengo una muy buena internet, un buen servidor, y me puedo contactar contigo, te dejo mi WhatsApp o mi correo electrónico, me pasas el link y nos podemos conectar, y yo te reporto, te hago de reportero desde Ecuador. No, Javier, te agradecemos un montón, también ahí a Tilio presente hasta tarde, también a Coco en la producción general de esto que se llama Postviral. Del otro lado, nos llamamos Postviral porque son reflexiones más allá del algoritmo, pero a pesar de ello, nos gusta que nos pongas me gusta, valga la redundancia, en el video, y también que te suscribas a nuestro canal para hacer crecer esta comunidad del Centro de Estudios Chacabuco. Así que muchas gracias, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros haber escuchado en su caso esta entrevista. Hasta la próxima.